Buenas noches, mi nombre es Gabriel Arias. Yo voy a hablar sobre el proceso de Venezuela de cómo ser un país monoexportador a ser un país mini exportador. Comenzamos en 1830, cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia. Empieza a ser una república autónoma en el que las altas clases eran la burguesía comercial y, y los mantuanas, que eran aquellas personas que poseían grandes extensiones de tierra, mientras que las otras clases de menor rango se encontraban aquellos pequeños comerciantes, los campesinos, los esclavos y artesanos. Ya para 1899, en el proceso de presidencia de Cipriano Castro, llegó al poder tras una guerra civil. La economía de Venezuela se basaba en la explotación y producción agrícola, en el que lo que más resaltaba era el café, la paja, la caña de azúcar, el algodón, maíz, entre otros. El café llegó a un punto de ser el principal producto exportado del país, rebasando el algodón y el cacao. Terminamos el mandato de Cipriano Castro cuando Juan Vicente Gómez le dio un golpe de estado. En 1900 llega al poder en 1908. En 1914, el gobierno de Juan Vicente Gómez descubrió el petróleo en 1914 en Venezuela, y ya para 1925 igualó las mismas exportaciones del sector agropecuario, y ya 3 años después se convirtió en el segundo país productor el, y el primero en exportación a nivel mundial. Esto hizo que las exportaciones como el cacao y el café representaran solamente un 15% de las exportaciones a nivel nacional. Seguimos para en 1936, en el mandato de Eleazar López Contreras, hubo una huelga petrolera de 47 días, desde el 11 de diciembre de 1936 hasta el 22 de enero de 1937. Al finalizar la huelga, decretó una reanudación de la producción petrolera, y tanto así el aumento de dichos trabajadores que se encontraban involucrados. En 1941 hubo, basado por causa de la Segunda Guerra Mundial, hubo una breve crisis en Venezuela que duró solamente poco tiempo, para que el país retomara otra vez rumbo a la economía en 1941, en el que llegó a producir 228 millones de barriles al año. En 1953, en el mandato de Carlos Andrés Pérez, se duplicaron los ingresos de 2.544 millones de bolívares a 5.404 millones de bolívares durante los próximos 3 años, de los próximos 4 años, desde 1953 y 1957, en el que representó el 71% de los ingresos fiscales. También en 1957 llegó a producir 1.8 millones de barriles diarios. En 1969, en la política comercial petrolera, se logró una mejora en el precio del barril. Además, aprobó la fijación de precio unilateral del petróleo. Además, que en 1974 se creó la Comisión Presidencial de Revisión. Para 1978, en el gobierno de Herrera Campi, hubo un retroceso en la economía y una deuda externa en el país. Hubo una gran inflación, en el que llevó conjuntamente con la fuga de capitales. En 1983, en el gobierno de Jaime Lucinchi, buscó un reajuste de la economía de Venezuela, basándose en un plan de negociamiento de refinanciamiento de la deuda externa del país. Además, aumentó el precio de la gasolina. Carlos Andrés Pérez instrumentó en su segundo mandato medidas económicas de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, a su vez transformación de una economía mixta para sustitución de importaciones tradicionales como es el petróleo.
se hizo para incentivar la producción nacional. La segunda presidencia de Rafael Caldera en 1993 en materia petrolera logró la elaboración de un plan de negocio estructurado petrolero de Venezuela para los próximos 10 años, lo cual contempla la apertura petrolera de yacimientos de petróleo a inversionistas extranjeros luego de un proceso de subasta. En el año 2000, cuando llega a la presidencia Hugo Chávez, en el año 2005 Venezuela firmó un acuerdo con China en el que en dichos países triplican los buques venezolanos. También logró en 2007 con las compañías brasileñas petroleras en el noroeste del país establecer importaciones directas a Argentina, y también hubo un acuerdo similar con Ecuador, con las compañías petroleras de Ecuador, en que se comprometió en refinar 100.000 barriles de petróleo crudo. Además que también en ese año Estados Unidos representaba el 65% del ingreso del consumo de petróleo a Venezuela. En el año 2010 hubo un declive, ya que el petróleo alcanzó un gran punto, el barril de petróleo alcanzó un gran precio que era de $127 y se producía a nivel nacional 2.38 millones de barriles diarios, cosa que en el 2014 llegó a un punto de declive de petróleo en que solamente costó en su punto mínimo de $26. Además que, comparado a la producción diaria, ya en el 2019 solamente se producían 870.000 barriles diarios. 2017. Superando la crisis económica. Las sanciones económicas puestas del país de Estados Unidos hacia la empresa PDVSA. Esto por impidiendo adquisiciones, una nueva deuda o el refinanciamiento para evitar mayor número de demandas en los tribunales internacionales a causa de decisiones económicas en las que se encontraba el país. En 2018, Estados Unidos implica a altos funcionarios de PDVSA sanciones puesto que se involucraba en demandas y lavado de dinero. Estados Unidos sigue en el 2020 colocando sanciones y demandas hacia la empresa PDVSA, también sancionando todos aquellos países que se encontraban involucrados en negociaciones con dicha empresa. Tenemos que resaltar que Venezuela es un país totalmente dependiente del petróleo y muy mínimamente, desde hace muchísimos años, no exporta productos como tal agrícola de alta cantidad, y principalmente se basaba en el petróleo, puesto que son el país con la mayor reserva a nivel mundial. Pero todas estas sanciones implicadas por los Estados Unidos hizo que hubo una crisis económica y que todavía se mantiene. Y con esto doy finalizado mi exposición. Espero que se haya entendido y que tengan una feliz noche.